Vamos a dar inicio entonces a la sesión del día de hoy. Es una unidad, es la continuación de la unidad anterior que tenías ahí. Te lo estoy compartiendo. Es de la unidad 5 que está relacionada a los derechos humanos y valores humanos. Entonces, esto es muy importante. Son temas súper bonitos, pero son temas sensibles también con lo que nosotros tenemos que lidiar desde casa y de nuestros lugares de trabajo. Porque y ahí te puse más o menos así esa leyenda, antes de ser un líder hay que ser un gran ser humano. Y esto, líder, porque a veces lo queremos hacer para nuestros hijos, a veces nuestros hijos, servimos de modelos a nuestros hijos y depende de nuestra conducta, depende de nuestra forma de ser, de nuestra forma de expresar. A veces somos admirados por nuestros hijos y somos un modelo a seguir. Pero si somos nosotros una persona con valores negativos, es lógico que eso es lo que ellos van a venir repitiendo. Eso es lo que van a venir imitando en el transcurso pues, de su desarrollo. Y pues al final los responsables somos los padres como tal. El objetivo de esta temática es poder analizar las diferentes normativas internacionales en materia de derechos humanos que existen. En este caso, pues la Declaración Universal de Derechos Humanos, también hay derechos de la mujer, hay derechos del hombre, hay derechos del ciudadano que lo tenemos nosotros desde el punto de vista también reglamentado a lo interno en nuestra Constitución Política de Nicaragua, y también vamos a interpretar pues el aporte que estas declaraciones han hecho para poder fomentar una cultura de paz a nivel pues, social y a nivel global. Hablando de valores humanos, aquí podemos mencionar muchísimo, porque valores humanos no se centran solamente a estos que vos podés ver, que nada más te estoy proyectando como 5. La parte de los valores humanos es como una introducción para antes de poder abordar cada uno de ellos, podemos hacer referencia que se incluyeron como parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Entonces, es ahí donde se hace la primera, digamos, edición de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que aborda aspectos muy importantes y que se aplicaron ya a partir de 1789, que es cuando se da la mayor parte, digamos, de la época o de la historia de la que todos conocemos, cuando se da, digamos, las protestas y una serie de acontecimientos de índole social como manifestaciones y protestas, como es la parte de la Revolución Francesa, que es donde vienen a exigir el reconocimiento de ciertos derechos, las mejoras de algunos derechos como son el del salario, como que es la parte de higiene y seguridad ocupacional, como lo que son los seguros de vida, las indemnizaciones por accidentes de trabajo. Entonces, en virtud de todo eso comienzan a hacer esas manifestaciones. Entonces, este fue, digamos, el punto de partida para poder sentar la base de la Declaración Universal de las Naciones Unidas como tal, en conjunto con las naciones que en ese entonces, si no me equivoco, eran 30 naciones las que estaban siendo parte, que decidieron aprobar esa declaración en 1948. Entonces, ese documento, de cierta manera, sirvió para poder difundir una política en base a la antesala que teníamos de lo que es la Constitución francesa, pero que es una versión totalmente distinta en el sentido de que si bien es cierto era inmensa, pero se ha tratado de poder, de pulir y de poder adecuar a las necesidades que conforme el tiempo, conforme los años, cada país, conforme también su contexto social, político y económico, pues sean incorporadas en su normativa nacional. Entonces, estas son de obligatorio cumplimiento para todos los países que son parte de la Naciones Unidas. Ahí efectivamente a través de las asambleas que celebra el comité, ahí en el último que fue el tercer encuentro de los estados, ahí se firmó el compromiso de que cada uno de los países partes pues tienen que buscar cómo crear esas instituciones, esas normativas, en la cual puedan ellas profundizar sin alejarse del espíritu del articulado de la misma Declaración Universal. Entonces, ahí, por ejemplo, aquí hay una que hace referencia
digamos, a la parte de lo que es el artículo 1 de la misma declaración, dice, y te lo voy a leer textual, dice, los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derecho. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Ese es el artículo 1 de la Declaración Universal. Entonces, ¿por qué? Porque ya en el artículo 2 habla sobre la parte de la finalidad de cualquier asociación política en la protección de los derechos naturales y la parte de la protección del hombre como tal. Estos derechos en sí lo resumen en la parte de los derechos a la libertad, a la propiedad, a la seguridad, a la resistencia a la opresión, etcétera. Eso está incluido como parte también del contenido del artículo de la misma declaración. Entonces, la parte del principio de soberanía ya lo incluyen en un artículo 3, por eso que es la mayoría de las constituciones de estos estados habla de la soberanía. Nosotros en nuestra constitución política, en el principio constitucional 5, habla sobre la parte de la soberanía de los pueblos, la no intervención de otros estados en asuntos que son propios internos del país. Ahí se incluye porque se recoge, perdón, ese contenido del artículo 3 de la Declaración Universal. ¿Por qué? Porque dice, los principios de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún cuerpo, ningún individuo puede ejercer autoridad alguna que no emane expresamente de ella. Así expresamente lo determina. Entonces, ahí nosotros lo hemos incluido como parte de la Constitución. También la tenemos incluida y que es parte de la declaración también de 1948, la parte de la libertad. Ya en el artículo 4 ya habla un poco más amplia sobre el mismo, porque en el 3 solamente lo menciona, ya, entre otros valores, entre otros principios, hace referencia a la libertad. Y específicamente dice que consiste en hacer todo lo que no perjudique a los demás. Por ello, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre tan solo tiene como límite los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Tales límites tan solo pueden ser determinados por la ley. Entonces, y así la Declaración Universal, yo creo que no te la compartí dentro del material. ¿No recordás cuando la revisaste si te la había compartido la declaración, Darlene? Pero no recuerdo que te la haya, porque te puse materiales de explicativos, materiales de lectura, videos. Video, me Ajá. puso video. Algo relacionado en los videos sale. Ok, ok, porque dije yo, hasta ahorita que te estoy leyendo así parte de los articulados, no la vamos a leer todo, ¿no? Es Así. lógico, ya, porque es muy extenso, perdón, es muy amplio, y entonces no terminamos, solo nos llevaríamos lo que nos falta de la sesión hablando sobre los articulados de la misma declaración, pero por eso esto solamente lo estoy tomando así, algunos artículos que como pincelada pues tenemos ahí dentro del mismo. Y bueno, para finalizar, la parte del artículo 16 de la misma declaración hace referencia a una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos ni determina la separación de los poderes, carece de constitución. ¿Qué quiere decir? Que aquellos estados que son parte de las Naciones Unidas tienen que establecer una constitución en la cual se establezca la división de poderes. La idea de establecer la división de poderes, que es una teoría de contrapeso, de peso y contrapeso, propuesta por Montesquieu, que él igual fue un francés, es de establecer en cada uno de los estados la división de poderes para evitar que sobre un solo poder ejerza toda la autoridad y evitar los abusos y las lesiones de derechos de los ciudadanos. Entonces, como parte de nuestra historia siempre hemos conocido, hablando de los países anglosajones, hablando de los países latinos, etcétera, que siempre ha existido, digamos, el poder concentrado en un grupo de personas o una sola persona. Entonces, la idea de crear y aplicar esta teoría de Montesquieu es de que haya división de poderes, haya responsabilidad, pero la idea de que un poder no tenga que inmiscuirse en las funciones del otro poder, y así poder limitar, ¿verdad? Y equilibrar, digamos, las funciones en cada uno de ellos. Y automáticamente, pues con eso se detiene el abuso que debe de existir entre los ciudadanos. Eso es parte de la teoría. Que se cumpla tal cual lo propone la teoría, ya eso es otro punto en discusión, ¿verdad? Darling, ya eso ya
cada quien, según su valoración, puede decir, sí, estamos cumpliendo. Porque, por ejemplo, si nos ubicamos en el contexto de Nicaragua, un primer poder que existió, que aglomeraba prácticamente toda la autoridad y todo el absolutismo, era el poder judicial en su momento. Él era Así es. el que prácticamente asumía o absorbía las funciones de un poder ejecutivo y de un poder legislativo. Conforme el tiempo se le quitó poder y automáticamente se traslada ya la mayor responsabilidad y la mayor Claro. la autoridad absoluta al poder legislativo. Y hoy por hoy, como podemos ver, lo ejerce el poder ejecutivo. Lo ejerce el poder ejecutivo, indistintamente que sea de uno de los cuatro poderes que nosotros tenemos, que como somos, digamos, un país que según nuestra constitución tenemos la libertad de ejercer nuestros votos y de poder nosotros nombrar a nuestros representantes. Entonces nosotros se nos suma ese cuarto poder que es el electoral. Entonces, ¿qué sucede? De que cada uno debería ser independiente uno de otros. Ninguno de los cuatro poderes que nosotros tenemos ahorita como parte de la estructura de la administración pública debe de ser superior al otro. Pero sabemos de que al final el poder ejecutivo es el que está por encima de los otros tres poderes. ¿Por qué? Porque quien representa el poder ejecutivo es el presidente de la República. Y al mismo tiempo, hoy por hoy, con todas las modificaciones y reformas que ha tenido la Constitución, también es jefe del ejército. Entonces, al final, quien ejerce más poder es el ejecutivo, que debería de estar en igualdad con el judicial, con el electoral, con el legislativo, etcétera. Entonces, tiene que haber ese equilibrio que pues ya te expliqué, pues que no siempre pues, es tal cual como quisiéramos que sucediera. Entonces, hablando ya, esto solamente como introducción, ¿verdad? De lo que habla de la declaración. De la parte de la Declaración Universal, nosotros vamos a extraer todos estos valores humanos, porque estos valores humanos están relacionados con la parte de la ética que nosotros como individuos adquirimos en el transcurso pues, de nuestro desarrollo. Esa ética la podemos representar también a través de nuestras culturas, a través de nuestras tradiciones. Eso generalmente es algo que nos instruye la familia y toda la sociedad que está en nuestro entorno. Entonces, los valores humanos como tal deberían de ser valores positivos, valores que abonan y que van en pro de una sociedad, pero no siempre son valores humanos como tal, sino que son valores también negativos, a veces que las personas adquirimos o un grupo de personas como tal. Entonces podemos ver ahí en la gráfica que dentro de los valores tenemos igualdad, tenemos la responsabilidad social, la gratuidad, la parte del respeto, la parte de la honestidad, la parte de la libertad, o sea que es un sinnúmero de valores que podemos mencionar que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de igualdad, ok, igualdad, ¿en qué sentido nosotros podemos hacer referencia? Lo podemos ver la igualdad desde el punto de vista de género. Lo podemos hacer igualdad en cuanto a promociones en un núcleo laboral. Puede ser igualdad de trato de forma muy general en cualquier círculo que se vaya a dar. Igualdad de derecho, de salario, igualdad este, de respeto mutuo. Exacto. Exacto, entonces lo podemos nosotros identificar de muchas maneras, ya, de muchas maneras la parte de la igualdad. Y a veces hasta nosotros vamos creciendo también con esa mentalidad, porque nosotros, sin saber que es parte de los valores que están dentro de una declaración que es universal, por decirlo así, es una normativa de carácter universal, pero que lo tenemos en algunas digamos, leyes o legislaciones internas, a veces nosotros sin saber, sin conocer, ya hablamos de ello. Y lo hablamos desde ello, desde nuestro rol a veces como mamá. Vos sos mamá, ¿verdad? No sé si Así tenés es. un hijo, tenés dos hijos, Darle. Tengo 3 hijos. Tres, más, no, me la ganaste. Esa la canté. Sí, yo tengo dos, vos tenés tres. Entonces, con mayor Sí, razón,
vos sabés que cuando están los hijos, uno dice, no, yo los tengo que tratar a todos por igual. Ya, si yo voy a poner una regla y porque quiero disciplina, para ellos se la voy a aplicar a los tres, porque no se la voy a aplicar solo a uno por ser mujer o solo el otro por ser hombre, porque no querés que ellos vayan creciendo sintiendo esa desigualdad de trato, Así es. ¿verdad? Y de condiciones. Entonces trata de que si vos viviste una experiencia así, de desigualdad, porque el trato que recibían tus hermanos o tus hermanas no es el mismo que vos recibiste y te sentís mal, es algo que te marca para toda la vida. O sea, a veces uno dice, Así no es. quiero que mis hijos pasen lo mismo. Entonces uno se va forzando cada día, porque cada día vamos viviendo un día a la vez, ¿verdad? Es un reto cada día con nuestros hijos y uno, ¿qué es lo que trata? Ok, igualdad en todos los sentidos. Si yo te compro un zapato a vos, al otro también le tengo que comprar un zapato. Si a vos te compro una camisa, igual a una camisa. Entonces, casos excepcionales, cumpleaños y cosas así que uno les dice, no es que es porque es su cumpleaños y hay que hacerlo sentir especial, a como en su momento, al otro también lo vas a sentir especial, lo vas a hacer sentir. Así Entonces, es. esa es parte de lo que nosotros trabajamos el día a día, esa igualdad. Entonces, ya ahí estamos nosotros haciendo uso de esos valores humanos que están en la declaración. El respeto, de igual manera, el respeto, a veces creemos que por ser padres nosotros podemos gritar y decir cualquier expresión o cualquier palabra, y a veces entra en medio de la molestia, a veces el estrés laboral, a veces es un sinnúmero de cosas, problemas económicos, pueden ser cuantas cosas que se suman, que a veces uno explota con los menos culpables, que son nuestros hijos. Así es. Yo les decía a mi compañera, increíble, llegué molesta, bien molesta, Leo, porque tanto que me he cuidado, porque me da pesar que mi hija cada vez que me roban el teléfono es la que está pendiente de recuperar el teléfono, pero a ella le cuesta trabajo y que esta gente, le digo yo, sin pena que se dedican a hacer daño, lo hagan. Entonces, llegué con un mal humor que al final fue una noche terrible para mis hijos porque estaba enojado con los ladrones, pero desquitándomelos con mis hijos, imagínate. Irritada, con el dolor de cabeza. Y entonces hubo un momento, mamá, pero usted está enojada conmigo. No, solo no quiero hablar, no me hables, le digo yo a mi hijo. O sea, y a veces uno es que el enoje con otras personas, pero al final, hasta después nos cae, como dicen, el 20 y dice, ¿y yo por qué tengo que ser así con mis hijos? Mis hijos no tienen culpa, ¿me entiendes? Así es. De cierta manera, hasta uno le falta el respeto porque uno explota, porque tal vez tuvo un mal día en el trabajo, entonces tuvo problemas en la cual uno a veces se abstiene porque tiene la necesidad de trabajar. Entonces te reprimís a veces de ciertas expresiones para mantenerte en el empleo y desgraciadamente llegas a explotar con los menos culpables. Entonces eso es parte también del respeto que nosotros debemos de procurar todos los días con nuestros hijos, sobre todo, que son los que siempre aguantan los momentos más malos que buenos, ¿verdad? Entonces es ahí donde Así es. tenemos que dar ese equilibrio. Y la parte de la responsabilidad social, ahí estamos todos incluidos. Aquí, tanto a las personas de manera individual como de forma colectiva, lo que son las asociaciones, fundaciones, instituciones públicas, instituciones privadas, deben de establecer actividades que sirvan para poder proveer de una oportunidad o de beneficio a la sociedad en general. Si bien es cierto, porque a veces me dicen, pero ¿por qué estamos obligados a pagar impuestos? A veces dicen los estudiantes, por ejemplo, en una clase de tributario, porque somos ciudadanos, que nosotros tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Y tenemos normativas que nos exigen que son algunos impuestos que son obligatorios, pero otros son selectivos, que si vos no querés pagar el impuesto, pues no hace uso del servicio o del consumo de un bien. Entonces, sabes que al no hacerlo, pues no te genera la obligación de pagar. Pero, ¿por qué? Porque tenemos impuestos que son directos como impuestos indirectos. ¿Y cuál es la finalidad de esos impuestos? Es solventar eh, parte del gasto público. Y la parte del gasto público, estamos hablando del sector salud, ¿verdad? De crear hospitales, centros de salud, mejoras de calles, construcciones de carreteras, etcétera. Entonces, va a esa parte. Eso es parte de la responsabilidad social que nosotros tenemos que cumplir al pagar pues nuestros impuestos cuando somos sujetos obligados. Entonces, eso es grande, es general. La honestidad también la puedes aplicar a título personal como lo puedes aplicar a un nivel ya institucional o colectivo. Hay empresas que para no querer pagar
cantidad, por ejemplo, de INS, a veces te reportan un salario mínimo nada más al INS. ¿Por qué? Porque el porcentaje que va a pagar como patronal depende de la cantidad de trabajadores, si son 50 o menos de 50 trabajadores, mayor a 50 trabajadores. En dependencia de la cantidad de trabajadores, tienes que pagar un porcentaje de INS, que son 3 veces más, ponele, porque puede ser entre 21% a 21,5%, del que pagan los trabajadores. Entonces, para evitar eso, no son honestos en declarar realmente cuáles son tus ingresos mensuales. Y ellos te lo adornan bonito, explicando de que es que para que no te afecte mucho, es las deducciones de tu salario, pero de que vos lo vas a recibir íntegro. Entonces, ¿dónde comienzan? A ser deshonestos también, a crear una doble planilla. A veces el trabajador acepta y no lo mira como una falta de honestidad de ese acto, más bien dicen una buena acción de mi empleador porque así no me quitan tanto. Pero no sabemos a futuro si al momento de una liquidación, ahí sí ya viene la violación a tus derechos laborales. ¿Por qué? Porque te quieren pagar conforme lo que han reportado en el INS y no lo que realmente vos has recibido y que vos pactaste en un contrato, y a veces pues simplemente no exhiben los contratos laborales, y ahí es donde se genera la cantidad de demandas de acción de pagos en la vía judicial. Entonces, ¿por qué? Porque no existe esa honestidad de parte de los empleadores. Y es como las trabajadoras al servicio doméstico. Las trabajadoras al servicio doméstico, cuando la llevas a casa, que te apoyen en el hogar, no lo querés para enriquecerte, simplemente porque es una necesidad, buscas a alguien porque vos tenés que trabajar y alguien te tiene que cuidar a tus hijos y cuidar tu casa, confías en esa persona, la buscas, pero ¿qué sucede? De que estas trabajadoras, como le estás pagando un salario mínimo, es decir, en el caso de ustedes no tengo que por qué afiliar al Seguro Social. O bien le preguntas a la trabajadora, ¿querés que te afilie? Entonces, si la trabajadora te dice, no, ¿para qué? Porque le estás pagando un salario mínimo y le tenés que quitar un 7% del salario mínimo. Entonces, ¿qué pasa? Que toda trabajadora te dice, no, mejor no, ¿para qué? Pero ¿qué sucede si ella se cae, se resbala, se accidenta o fallece? Ahí que le vas a preguntar a la familia, es que ella fue la que dijo, o la familia va a estar contenta con explicarles que ella nunca quiso que la afiliara. A eso no le interesa a la ley, eso no le interesa a un juez. A un juez le dice, usted no tiene que preguntar, usted sabía cuáles eran sus obligaciones, y como parte de la honestidad y parte de esos respetos a sus derechos, usted tenía que haberla afiliado. Y ahí es donde tiene que pagar las indemnizaciones elevadísimas a los deudos, ¿verdad? A la familia. Entonces ahí es parte de todos esos valores. ¿Por dónde vamos? ¿Va todo por el momento bien? Ok, Todo bien, profe. Hasta ok. ahí vamos. Quería Ah, decirle, agregando un poco a lo de los derechos de igualdad. Por ejemplo, le doy un ejemplo aquí en la casa, cómo hacemos. En la cena, un día cada uno hace los quehaceres de la cena, como lavar los trastes, limpiar la cocina. Un día cada uno entre los tres. Entonces, no es porque sea varón ni porque sea mujer, sino los tres por parejo. excelente. Así lo hacía digamos, en mi adolescencia igual. Tengo una hermana que la diferencia es año y medio nada más, pero tengo otra que ya es un poco mayor, 6, 7 años mayor, pero aún así, mi papá nos rotaba cada semana y nos decía, tengo una hermana que se llama Darling, a Darling le toca hacer los mandados, a Mayra le toca cocinar y a la otra le toca limpiar la casa. Y nos iba rotando cada semana, y nos iba rotando cada semana. Claro, casi siempre me iba a hallar cada semana en la cocina, porque si nos dejaba esa opción mi papá. El acuerdo que hagan ustedes ya va a ser entre ustedes, pero las tres cosas y las tres actividades deben de estar al día. Que si ustedes llegan a un acuerdo porque la una quiere cambiar, que no quiere esta vez cocinar, pero que quiere limpiar, ya esa es cosa de ustedes, pero las cosas deben de estar listas. Y eso tenía con mi hermana, que se llama Darling, que yo odiaba cocinar. Y hasta por hoy, pues ni modo. Este, ¿Y qué hacía? A ella le encantaba andar en las calles. A él le fascinaba andar en las calles, hablando con todo el mundo y haciendo mandados. Yo era lo contrario, yo odiaba andar en las calles porque muchos me enamoraban y no me gustaba, me incomodaba. Entonces, casi siempre cuando a ella le tocaba, a mí me tocaba la calle, siempre hacía el acuerdo, y a ella le tocaba la cocina, el acuerdo de que, ok, no importa, yo sigo cocinando esta semana y vos vas a hacer mandado.
Entonces, eso sí nos iban instruyendo y nos asignaban tareas. Y eso lo tenemos en la parte del código, el código de niñez y adolescencia, porque a veces los niños o las escuelas, Darling, te enseñan que existe sí un código que ampara la niñez, ¿verdad? Y a la adolescencia, pero te hablan más de los derechos, pero no te hablan de las obligaciones. ¿Me Deberes. entendés? Y hay deberes que ellos deben de cumplir en el hogar y tienen que ayudar a las labores del hogar. Y eso no es explotación, eso no es maltrato, porque las actividades que vos le vas a asignar son acordes a su edad. Porque, por ejemplo, Así es. barrer, limpiar, lavar trastes son cosas que ellos pueden hacer conforme va su desarrollo, pero vos los integrás a todas esas actividades familiares. Parte de los deberes, como vos decís, que ellos tienen que cumplir. Ya, porque a veces se ponen a la defensiva y dicen, no, pero es que, por ejemplo, mucho, ¿para qué me trajo al mundo? Ahora me tiene que dar todo lo que yo quiera. Es ¿Me cierto. entiendes? Entonces, ahorita que hicimos el proyecto de extensión universitaria, lo hicimos el año pasado, lo terminamos el 23 de noviembre. Nosotros, y digo nosotros porque lo hice en conjunto con la Coordinación de Psicología y Derecho, nos unimos y nos enfocamos en el Camilo Zapata, que queda ahí por Metrocentro, porque consideramos que los estudiantes, los adolescentes entre los 14 a 16 años, viven en zonas vulnerables, estoy hablando zonas vulnerables porque ahí nomás está lo que es el Dimitrov, ¿verdad? El Jorge Dimitrov, y todas esas zonas ahí aledañas que hay mucha delincuencia, hay mucho consumo de drogas, etcétera. Entonces, hay casos que nos quedamos asustadas porque terminábamos de dar capacitaciones y charlas y muchos de los jóvenes externaban eso. Había muchos conflictos y ellos lo decían en cada vez que hacíamos charlas porque complementábamos siempre charlas en cuestiones de psicología y yo les decía, no crea que todo es permitido, que porque existe un código porque ustedes consideran de que pueden exigir a sus padres porque tienen la responsabilidad de cuidarlos, de mantenerlos y trabajar por ustedes. Ustedes también, aparte del respeto que le deben de cumplir también con ciertos deberes. Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes, a veces para llamar la atención, retan a los padres, porque eso es lo que hacían y ellos lo decían, retan a los padres. Entonces, ¿cómo es que conseguían lo que ellos querían? Pues me voy de la casa, pues me voy con fulano, porque o se iban a donde estaban los grupos delincuenciales y comenzaban a consumir o a delinquir. ¿Pero qué? Solamente lo hacen para llamar la atención o como parte de la rebeldía. Muchos se reían. Pero ¿qué le digo? Yo les decía, pero eso es un delito. Y el hecho que ustedes sean adolescentes, no crean que están, ustedes, le digo yo, excluidos de un proceso judicial, porque no están excluidos de un proceso judicial. A ustedes igual se les procesa. ¿Tienen ciertas garantías a diferencia que un mayor de edad o un adulto? Sí. Otras garantías, como que, por ejemplo, el proceso lo podés responder en libertad, son muchas cosas. Pero al Mm. final, cuando salís culpable, te mandan al mismo sistema penitenciario que cualquiera, les digo, que Así. cualquiera. ¿Ya? Mm. Entonces, que los separan por galería tampoco hay garantía, porque al momento de los recesos, ahí, hasta con el asesino más atroz que está en la modelo, con ellos convivís. Entonces, y no es bueno, le digo, porque no siempre te tratan bien. Entonces, son cosas que yo les he dicho. Tal vez ustedes creen que son conductas nada más normal, de rebeldía, y ustedes no saben que ustedes están cometiendo un delito, que eso está penalizado. Y así comenzamos y ellos se quedaban asustados. Y eso es de verdad que nos pueden culpar. Está en el Código Penal en tal lugar, les decía. Entonces, en el artículo tal dice, y la condena es tanto, le decíamos. Entonces ellos se quedaban asustados, porque para ellos toda su conducta, toda la sociedad completa los tiene que tolerar. Porque como son adolescentes o son menores de edad, nadie se creen intocables. Se creen intocables. Es como los sindicalistas, las mujeres embarazadas, que creen que porque tienen una protección por fuero sindical o fuero materno, pueden hacer y deshacer y comenzar a incumplir con un contrato. Entonces no están exentos, lo que pasa es que tienen que cumplir con un procedimiento especial, pero perfectamente un empleador puede solicitar una cancelación. Entonces todas esas cosas le hacía conciencia a los muchachos. Entonces al final pues fue una experiencia muy bonita que compartimos y esperemos este año poderlo continuar o dar seguimiento
el mismo centro, las maestras y todos nos pidieron que sí vamos a darle continuidad este año y bueno, y eso es lo que estamos valorando, pero es parte pues de lo que tiene que ver de nuestro compromiso también como responsabilidad social. Y aquí tenemos, ya porque aquí me dio el aviso de 5 minutos que nos quedan nada más, que se fue el tiempo veloz, pero bueno, parte del antecedente, lo que dio origen a los derechos humanos es Ciro el Grande, que fue un rey persa, en la cual al momento de sus conquistas en la parte, pues, específicamente en Babilonia, proclamó una revolución en los años 539 antes de Cristo, en la cual fue muy bien vista hoy por hoy, para todos los que hemos estudiado y leído parte de la historia, en su momento no fue muy bien vista para algunos otros reyes o emperadores de otras naciones, porque una de sus acciones, que fue el primero, fue tratar de abolir lo que era la esclavitud. Entonces creó una serie de garantías, una serie de derechos contra el esclavo que no era considerado un ciudadano desde el tiempo romano, que venía esa parte de la esclavitud, que no era considerada el esclavo una persona, era considerada res. Si vos escuchás en el término romano res, como que estuviéramos hablando de la vaca, res significa cosa. Y así era como era considerado el hombre esclavo en aquel entonces. Entonces, y lo podías obtener de la forma más tonta. Fíjate que a veces sí, por ejemplo, si un hombre libre embarazaba a una mujer esclava, el recién nacido iba a ser esclavo toda su vida. Ya cosas de ese tipo. Que si vos tenías un puesto en el Senado, tenías propiedades, pero no pagabas los impuestos, automáticamente dejabas de ser libre y pasabas a ser esclavo. Si vos desertabas de la guerra porque no querías continuar, igual te hacían esclavo. Entonces, hay tantas cosas y el esclavo en contraposición lograba su libertad ¿de qué manera? Bueno, a través de testamentos de su dueño, de su propietario, o a veces por andar congraciándose cuando miraba a una persona libre que cometía un delito como el hurto, pero lo agarraba infragante y lo denunciaba, conseguías la libertad de esa manera. ¿Ya? Esa es una de los tantas. Entonces, ¿qué pasa? En virtud de todo eso, Ciro el Grande viene a establecer un derecho para estas personas de también de escoger su propia religión. Que en su momento teníamos una religión que era impuesta, que era el catolicismo, y aquí pues ya dejó que se crearan unas nuevas filosofías, un nuevo derecho natural, porque pues, claro, todo lo que es derecho natural estamos dándole nosotros la existencia a un ser supremo, indistintamente del nombre que hoy por hoy le demos, que si son protestantes, que si son islámicos, que si son de la religión católica, lo que sea, ellos les dio a través de estas normativas la libertad de escoger su religión y estableció como tal, y punto importante, la igualdad racial, ya que esto era muy marcado en este periodo. Entonces, él fue el que comenzó a establecer una serie de derechos que están vistos como parte del desarrollo y como tanto la innovación de los derechos humanos como tal. Eso como parte. Entonces, ¿cuáles fueron otras bases que se asentó a partir digamos, del delegado que él dejó en cuanto a esto? Que todas esas disposiciones las dejó tallada a través de un cilindro de barro en la cual ahí las incorporó en papiro todas esas disposiciones. Es una forma de proteger y de resguardar todas esas disposiciones. Se puede hablar que a partir de esto se da por primera vez el derecho escrito, porque todo era por costumbre y todo era por religión, pero con la existencia de estos papiros que estaban protegidos en el cilindro de barro, da también origen a las primeras normativas de forma escrita y específicamente en materia de derechos humanos. Entonces ya aquí se origina como tal una ley natural que es aplicable para todas las personas. Entonces, esto como también parte de la historia. Se dieron a continuación de todo esto, ya después de Cristo, una serie de documentos. Ya estamos hablando ya en un periodo del siglo XVIII al siglo XIX,
que se da la creación de ciertas constituciones en algunas naciones. Aquí tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos, que se da en 1789, como parte de la Revolución Francesa, que se da en 1789, se da la parte de la reunión de